con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, los saludamos a todos los que nos acompañan ya en la emisión de este programa. Hoy nuevamente aquí con los compañeros en la mesa de trabajo. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches, compañeros de mesa, compañeros del equipo técnico y a todos nuestros seguidores. Buenas noches. Compañero José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a nuestra audiencia. Y buenas noches a los compañeros del equipo técnico. Bueno, saludando aquí entonces a los que nos están aquí haciendo un esfuerzo importante para llevarles esta transmisión a todos ustedes y saludándonos y invitándolos a ustedes para que compartan el link del programa. Hoy vamos a desarrollar un tema relacionado con las reformas sociales, analizar un poco en detalle y analizar la parte de cómo va ese proceso pues de discusión y las perspectivas que tiene. Bienvenidos a esta emisión de su programa Vanguardia Obrera. En estos días se ha hablado de los trámites en que se encuentran las propuestas de reformas sociales del gobierno. Frente a esto, se han pronunciado representantes de los gremios, partidos, etc., planteando sus puntos de vista y algunos proponiendo qué hacer. Los comunistas también nos pronunciamos y proponemos a las masas trabajadoras una vía de actuación. Bienvenidos a nuestra emisión de Vanguardia Obrera. Bueno, sobre el tema tenemos que decir que luego de varios meses de discusión, de debate de las reformas que se presentaron en el primer periodo de gobierno de Gustavo Petro, la situación pues llegó al punto de que había que hacerle pues cambios a los temas, a las propuestas, a los diversos puntos que trataban en esas reformas, porque pues no lograron cuajar, no lograron convencer, no llegaron a articularse pues esas propuestas que todos los que tenían confianza en que en el Parlamento se iba a lograr un acuerdo para que tramitaran y para que fueran pues decretadas como ley desde la presidencia, pues se vino ya para el segundo periodo el proceso de reforma, de mirar nuevamente los textos y volverlos a presentar. Ya en uno de los programas especiales que hicimos al respecto, que los invitamos a que lo vuelvan a escuchar, de Vanguardia Obrera, en el episodio 109, tratamos en particular las perspectivas que tenía ese proceso a partir de ese nuevo periodo que ya lleva pues algo más de tal vez como 2 meses más o menos, y precisamente en ese momento pues hablábamos de las perspectivas y de la enorme dificultad que arrastraba desde el periodo anterior, en la medida en que seguía esperanzado todo ese proceso de reformas en lo que se hiciera pues en las discusiones, en el debate parlamentario y en la búsqueda de acuerdos entre todas las distintas fuerzas, todos los partidos políticos. Y pues podremos decir que hoy continúa pues en esa misma circunstancia, y sobre eso es que vamos a conversar hoy aquí con los compañeros de mesa. Igualmente pues a la par pues que con esto queremos también recordar algunos acontecimientos que muy pronto van a cumplir, va a haber una fecha pues recordatoria que tiene que ver con los levantamientos que hubo los días 9 y 10 de septiembre del año 2020.
Recordarán ustedes pues esos 2 días, precisamente porque en la ciudad de Bogotá hubo un gran levantamiento, una azonada que se extendió por toda la ciudad de Bogotá y que tuvo como blanco pues los CAIs a raíz pues de un hecho pues de violencia en uno de los CAIs de la ciudad de Bogotá. Sobre eso también vamos a conversar algo aquí con los compañeros de mesa, entonces los invitamos para que participen, para que nos planteen sus preguntas, sus opiniones al respecto. Al calor de la lucha, con la movilización, los derechos de la salud no han sido regalados. Nos han costado sangre, compañeros y compañeras. Y desde aquí venimos a decir basta ya. Pedimos un servicio de salud digno, un servicio de salud que considere que el trabajo que prestamos nosotros no es un trabajo cualquiera. Nosotros somos hacedores de cultura. Esta sociedad nos necesita y no podemos seguir siendo tratados como de tercera. Por eso estamos aquí, para decir que la salud está en alerta, que los maestros y las maestras y lo que representamos en cada una de nuestras familias estamos en pie de lucha. Por eso estamos hoy aquí. Disculpen las molestias, pero si no salimos a las calles, pero si no bloqueamos, no nos prestan atención. Sigue la vida como si no pasara nada, mientras miles de nuestros compañeros mueren, o en el paseo de la muerte, o porque no son atendidos. Porque como diría una compañera, no hay agenda. ¿Qué nos dicen cuando pedimos la cita con el especialista? No hay agenda. No hay agenda. No. Bueno, seguramente todos hemos visto o escuchado lo ocurrido la semana pasada en la Cámara de Representantes, cuando la representante del Nuevo Liberalismo, Julia Miranda, presentó una proposición para crear una subcomisión integrada con todos los partidos para discutir el texto otra vez, el texto de la reforma a la salud y construir un consenso nacional, dijeron, haciéndole caso, se supone, al presidente que había llamado a crear un consenso nacional. Y dijo la señora, la cito, lo que se aprobó por unanimidad en la Cámara es el deseo de los partidos, de todos los representantes, le agrego yo, incluidos los del pacto histórico, de aportarle a esa ponencia el proyecto de ley para que saquemos el mejor proyecto de salud que requiere el país. Obviamente es una, decía algún politiquero, eso le llamó, que era una jugadita, para nuevamente aplazar la reforma y en el mejor de los casos, para seguir echándole tijera a la propuesta presentada por el gobierno, a pesar de que ya tiene más de 60 modificaciones. Es decir, es la segunda vez que el proyecto no pasa, porque los capitalistas dueños del negocio de la salud no están dispuestos a renunciar a ese lucrativo negocio que les deja miles de millones de ganancias al año. Pero no fue suficiente con eso, es decir, esa es una parte. Como complemento a la jugadita en el establo parlamentario, algunas de las EPS más grandes, Sura, Compensar y Sanitas, desde finales de julio amenazaron que peligraba seguir prestando el servicio porque estaban quebradas y decían que no garantizarían, a partir de septiembre no podían seguir sosteniéndose. De hecho, todas las EPS están ralentizando todos los trámites, desde las citas de medicina general hasta intervenciones de vida o muerte y entrega de medicamentos para pacientes terminales. Y a pesar de que inicialmente el ministro Jaramillo anunció que si las EPS dejaban de funcionar, el gobierno estaba preparado para recibir a los pacientes que quedaran a la deriva,
tras una entrevista también la semana pasada, una entrevista con los dueños del negocio, terminó diciendo, y cito: a las EPS, en este caso Sura, Compensar y Sanitas, se les ha girado más de 14 billones de pesos al mes de julio. Y les vamos a girar otros 10 billones si continúan atendiendo a los pacientes. Es curioso de cómo el ministro recula frente a lo que inicialmente había dicho. El Estado está en condiciones de garantizar el servicio si ustedes no atienden a la gente. Pero se entrevista con ellos y no solamente anuncia que les ha entregado 14 billones hasta el mes de julio, cuando empezaron a hacer el alboroto, sino que además de eso les van a girar 10 billones más a esas 3 traficantes de la salud para que continúen atendiendo a los pacientes. Y es escandaloso porque las EPS figuran dentro de las principales empresas del país que tienen más ingresos, justamente varias de ellas, de las que están quejándose de que no tienen con qué garantizar el servicio a los pacientes. Y dentro de esas, de las consideradas, están dentro de las 100 empresas más grandes, justamente la nueva EPS, Sanitas y Sura, que tienen la bobadita de ingresos. En el año pasado aportan el 31.7% de la facturación total que tuvieron las 87 clasificadas. Y la facturación, según el diario La República, es de 55 billones el año pasado. Dentro de Sura, Sanitas, la nueva EPS, Sura y Sanitas, entonces, imagínense la bobadita de facturación que tienen, y aún así dicen que no tienen plata. Pero tanto la jugada en la Cámara de Representantes como la jugada y la presión de los dueños, de los traficantes de la salud, son complementarias, y es presionando para hundir la reforma. Y a pesar de que el presidente ha llamado al pueblo a movilizarse en las calles para exigir el trámite de las reformas, el partido y el mismo presidente le siguen haciendo concesiones a los traficantes de la muerte y dándoles más billones a esa gente. Mientras tanto, la salud, que fue convertida en un negocio desde el 94, sigue cobrando vidas del pueblo trabajador. Según los propios cálculos del Ministerio de Salud, en 28 años de vigencia de la Ley 100, son más de 5 millones de muertes evitables. Esa misma entidad afirma que el 70% de los eventos favorables que ocurren en las clínicas y hospitales se asocian con procedimientos quirúrgicos equivocados, falta de atención oportuna, demora en traslados y carencia de recursos médicos, y todos estos hechos se podrían evitar. Justamente, como decían las compañeras maestras en el video, siguen los paseos de la muerte y sigue la pésima atención. Y ellos no quieren soltar el negocio. Perfecto, compañero, muchas gracias por ese resumen de cómo está el tema de la reforma de la salud. Quiero saludar a los compañeros que ya se reportan aquí en el chat del programa. Un saludo para Concha, para Rodrigo, para Iván, para Francisco, Jairo Moreno, para Álvaro Ignacio, que nos saluda desde Cali, para Jaime Cifuentes, también para Flora
para Bonilla Mónica, para Carlos Mario también, Liliana Vega, para Miriam Janet de Sintra UPN, también para Dani Miguel Moreno, que nos escribe lo siguiente. Nos dice: buenas noches, en el sindicato al que pertenezco, ANSA Nacional, hay dos tendencias. Una minoritaria, que pese a ver el actuar del gobierno sigue esperanzada en que llegue el cambio. La otra, mayoritaria, que sencillamente no le importa participar de nada pese a estar diariamente supraexplotados. La moral de lucha está derrotada en ellos precisamente por las condiciones materiales objetivas. Hay que tener mucha paciencia para seguir resistiendo. Siempre se les recuerda que sin la participación activa de ellos nada será posible. Es un estado de enajenación o alienación evidente, opina Dani al respecto. Nos dice Iván lo siguiente: para lograr así sea unas reformas que beneficien a los trabajadores, que eviten la degradación física y moral, no las vamos a obtener solo con las marchas, sino que es necesario volver a un levantamiento mayor que el realizado el año pasado, y es con la huelga política de masas, porque como dice la consigna, ni el Estado ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo. Saludamos también a Gloria y a Teófila Villa Moreno de Sinaltrainal, seccional Zarzal, Valle del Cauca, y a Ernesto Cano Gallego, que nos dice cordial saludo, de Sintraimagra, subdirectiva seccional Yumbo. Bueno, este tema de las reformas tiene más o menos, creo yo, la misma característica. Si se le mira, estábamos ahorita hablando, pues el compañero José nos hablaba de la reforma a la salud, y si lo miramos por el lado de la reforma laboral, es un proceso similar. El 24 de agosto, Gloria Inés Ramírez presentó el proyecto de reforma laboral ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Un documento similar, se podría decir similar al anterior, en este caso un poco aumentado, son 92 artículos, el anterior tenía 78. Y podemos decir que los puntos claves de esa reforma, analizados pues en distintos medios, se centran sobre todo en los temas de jornada laboral, con recargos y horas extras, en el tema de trabajo en las plataformas digitales, en el contrato agropecuario, en algunas medidas de formalización laboral, en medidas también para los regímenes de contratos de trabajos especiales, en el contrato de prestación de servicios, en la licencia de maternidad y paternidad, y en el trabajo a distancia. Tiene algunos puntos que son favorables a la condición de los trabajadores, algunos pues que se han destacado en las intervenciones en los medios de comunicación, tanto desde la parte de los que defienden la reforma como de quienes la atacan, sobre todo el tema pues de las horas, del horario pues de trabajo, de las horas de trabajo semanales, que viene el proyecto pues de reducirlas de 48 horas a 42, una medida que dice pues la reforma que entraría en vigor en julio de 2023 y quedaría implementada en su totalidad para el 2026. También habla de las jornadas laborales y los recargos nocturnos, y lo que podemos decir al respecto es que realmente en esta como en las otras reformas no se trata tanto de la discusión específica y puntual de las propuestas que hay como tal. Podría pues, si uno se va pues al detalle y al contenido de las reformas, podría decirse que la característica pues por lo menos en esta reforma laboral es que esquiva los problemas fundamentales, el núcleo pues más importante de toda la política general del Estado en contra de los trabajadores, es decir, la reivindicación de la reforma de la reforma laboral debería estar centrada en todo lo que viene pues desde el gobierno de Gaviria, en toda esa política pues que se implementó, y realmente todo lo que hay allí
se ha convertido en esta reforma simplemente en proponer algunas medidas que contribuyan a mejorar en algunos aspectos las condiciones de los trabajadores, pero sin atacar la raíz del problema. Aún así, a pesar de que no ataca pues de raíz, sino no le da directamente pues a la médula pues del problema laboral en Colombia, aún así son unas medidas que son vistas por los empresarios como medidas irresponsables e inviables en medio de una economía estancada, dicen ellos, y que además de eso está puesta en una situación general de desconfianza de los inversionistas, tanto de Colombia como del extranjero. Es decir, todo el clima pues que ellos dicen es que no hay condiciones, que todo eso pues no se puede aplicar y que por el contrario el solo proponerlas en esas condiciones es irresponsable y atenta pues contra los intereses y con las posibilidades de mejorar el tema pues de mejorar aumentando los puestos de trabajo, de mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿sí? Y desde los trabajadores se puede decir que es una reforma poco ambiciosa si se compara lo que decíamos ahora con las necesidades de la clase obrera y del pueblo en general, donde las condiciones generales de los trabajadores han tendido a empeorar. No existe pues una tendencia al mejoramiento de la condición laboral de los trabajadores, y de esa forma ¿sí? Se ve como insuficiente, pero aún así se destaca el hecho de que la manera de que llegó pues y fue recibida por parte de los empresarios y de todos los políticos que son opuestos al gobierno, fue tomada como con un rechazo absoluto, ¿no? Incluso las discusiones que se dieron cuando se presenta la reforma tuvieron que ver con el tema de la manera como se presentaron, ¿no? Porque uno de los argumentos que más han esgrimido es que los gremios, es que ellos no fueron consultados como era lo mandado según ellos y según los acuerdos pues que hay. Es decir, en el periodo legislativo anterior debatieron los proyectos de reforma, se opusieron, los botaron pues realmente a la basura, los devolvieron para sus ponentes y los ponentes, ahora dicen ellos, los presentaron sin tenerlos en cuenta, sin haber hecho las consultas previas, y eso se ha vuelto pues toda una alaraca pues y una discusión absurda en ese sentido. Incluso algunos de los politiqueros pues como Germán Vargas y otros pues denuncia que fueron asaltados en su buena fe y que no fueron llamados a conciliar con ese texto, y por lo tanto pues que no hay posibilidades de que eso fluya y de que vaya a ser aceptado, ¿sí? Fenalco por ejemplo dijo que esa ley, ese proyecto pues de reforma generaría sobrecostos, aumento en los bienes y servicios, y que no es viable pues para la economía. Es decir, no hay perspectivas. Y lo central de esto, ¿qué es? Que creo yo es lo más importante. Bueno, la discusión está en el detalle de la reforma, o la discusión está donde creo principalmente tiene que centrarse, y es en la forma de obtener las reformas de los trabajadores. Si es a través de la discusión en el Congreso y el debate parlamentario, o se tiene que dar es en la lucha con el paro, con la movilización directa, que es en últimas pues lo que determina los dos caminos pues en este asunto. Por lo tanto no se le ve pues con buena posibilidad y con buena perspectiva ese proyecto de reforma laboral, porque no hay pues posibilidades, y se sabe la postura pues abierta de los gremios y de todo el Estado pues en medio de estas condiciones. Ahora, si lo miramos también en otro terreno, sería también interesante poder saber cómo está pues en estos momentos las apuestas en eso. Uno de los temas, por ejemplo, de los proyectos con respecto a la educación, que tal vez pues la compañera Adela nos puede hacer algunos aportes al respecto. Gracias, Ricardo. Bueno,
Respecto al aspecto de educación, sí, se han presentado o se han estado, digamos, conociendo varias propuestas. Una es la reforma a la Ley 30, la otra son los proyectos de los uribistas respecto a la educación. Como no tenemos tanto tiempo, me voy a detener hoy en esos proyectos que han presentado los uribistas respecto a la educación. Hay que saber que en el mes de junio, tanto en la Comisión Sexta del Senado como en el Congreso de la República, se aprobó en primer debate un proyecto de ley que expuso la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. Ese proyecto de ley busca que los padres de niños vulnerables, dice el proyecto, puedan elegir un colegio para sus hijos, ¿sí? Eso sin importar si el colegio es público o si el colegio es privado. Eso es lo que conocemos como el proyecto de los bonos escolares, que se ha estado escuchando por estos días. Y la idea es que sea el Estado colombiano el que asuma el pago de matrícula, de pensión, de derechos académicos de los estudiantes en el país, niños, adolescentes, jóvenes, desde la educación preescolar hasta la básica y media en instituciones públicas y privadas. Digamos que eso es algo que básicamente garantiza ya la educación pública, o es lo que está garantizando en este momento la educación pública. Dicen ellos además que en este proyecto pueden participar todas las instituciones de educación en Colombia, tanto las públicas como las privadas, que lo que se va a dejar es que los padres escojan qué tipo de institución quieren para sus hijos. Y que deberán cumplir pues unas condiciones. En esas condiciones pues ellos las resumen en unos punticos, son 5 puntos. Uno es que tengan un PI, que es un proyecto educativo institucional, en general todas las instituciones cuentan con ello, o un proyecto educativo comunitario. Que tengan la licencia pues expedida por la Secretaría de Educación de la respectiva entidad territorial, que hayan obtenido en las pruebas de estado un promedio igual o superior al promedio de las instituciones de educación pública, que manifiesten ante el Ministerio de Educación el número de cupos que van a ofrecer para este proyecto, y que se incluya al menos el 30% de los cupos para cada grado en ese programa de bono escolar. Digamos que muy por encima, esas son las bases del proyecto, del cual ya el portal digital Revolución Obrera ha realizado un análisis en 2 entregas, y ustedes pueden acceder a la página y conocerlo, y me voy a detener un poquito en ese análisis que ya ha hecho el portal digital. Entonces empecemos por señalar que este proyecto de ley es una propuesta como tal del Centro Democrático, encabezada por esta senadora Paloma Valencia Lacerna, que es nieta de Mario Lacerna, fundador de una de las universidades privadas más reconocidas del país, la Universidad de los Andes. Y en su sustentación ella expone que esta estrategia pues ya ha sido aplicada en otros países, y que efectivamente implica que el Estado asigne un bono o, para entenderlo mejor, un subsidio a los estudiantes, especialmente a los menores de más bajos recursos, ¿no? Y que sería un bono que podrían usar para estudiar en el colegio que los niños y sus padres elijan, ¿sí? Sea, como ya les digo, de carácter público o privado. Claro, hasta aquí ustedes, estimados seguidores, podrían decir, pero ¿cuál es el problema? Que los padres de familia podamos decidir en qué colegio vamos a poner a nuestros niños, ¿sí? El problema es que con ese argumento el uribismo pues da pasos importantes hacia la privatización de la educación, y claro, con el método que ellos siempre aplican, es jugando con el deseo que tenemos los padres de familia de dar una mejor calidad de vida a los hijos, ¿sí? Entonces vendiendo el argumento de que la educación pública es de baja calidad y versus la propuesta de calidad que tiene la educación privada. Entonces esta ha sido, digamos que es una treta a la que siempre han apelado los uribistas, utilizando los deseos, las emociones populares, y pues en últimas no proponen soluciones racionales a la problemática de la educación en Colombia. Es que veamos algunos de los argumentos del proyecto para desenmascarar esa verdadera intención del uribismo. Uno de los puntos en que se sustenta es la calidad educativa, ¿sí? Una preocupación que, por cierto, de la noche a la mañana le asalta al uribismo, ¿no? Ese mismo que en los campos ha desplazado poblaciones enteras, ha atacado escuelas que los maestros han tenido que defender como territorios de paz, ¿sí? Ha impedido el acceso a las aulas de los niños y los jóvenes campesinos porque se han visto obligados a resguardarse de la violencia o porque han tenido que abandonar sus tierras.
Entonces, de un momento para otro, les ataca el problema de la calidad educativa y el acceso a la educación de los más pobres, ¿no? Cuando, bajo el mismo régimen uribista, el magisterio colombiano emprendió varias luchas exigiendo cobertura para contrarrestar el hacinamiento en las aulas. Denunció también en las calles la corrupción con el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar en todo el país, y creo que muchos de nosotros han conocido esos escándalos de corrupción al respecto, con pechugas que costaban de 70.000 para arriba, y sobre todo en los sectores más vulnerables, irónicamente, como ellos dicen. El magisterio colombiano, bajo el régimen uribista, exigió recursos tecnológicos y acceso a redes y comunicación, porque además esa fue una problemática que la pandemia desnudó, que dejó al descubierto, donde ni siquiera una ciudad como Bogotá, siendo la capital del país, logró atender a toda la población escolar en este aspecto, y muchos de los estudiantes se quedaron sin acceso a la educación, y no les importó bajo el régimen uribista, pero ahorita están muy preocupados por la calidad y el acceso a la educación de nuestros niños y niñas y jóvenes y todo, ¿sí? Entonces, arguyen una calidad educativa, además, ese es otro punto, basados en las pruebas estandarizadas, como las pruebas ICFES o como las pruebas PISA a nivel internacional, que en absoluto, que nunca, y es un debate dentro de la academia y de la docencia, nunca han considerado el entorno de los estudiantes. Y con mucho descaro además en sus puntos de exigencias, para ver qué instituciones participan, como ya les había mencionado, piden que las instituciones que participen tengan igual o más puntaje en pruebas que los colegios públicos. Pues si esa es una condición, ¿para qué necesidad hay de bonos escolares si ya los colegios públicos tienen ese puntaje que ellos están exigiendo? O sea, no entiendo qué es lo que realmente le van a exigir a los colegios privados, que básicamente son los que ellos quieren, digamos, poner allí en concesión. Entonces, francamente, el interés de este sector es netamente económico, así como lo hicieron con la CPS, que ya hemos hablado aquí, que José ahorita también empezó hablando de ello. Pretenden avanzar en la privatización de la educación. En el documento ellos argumentan que quieren atender la problemática también de la deserción escolar, ese es otro punto, y usan acomodadamente la tabla de deserción del año 2021, un año en que todavía estábamos en medio de la pandemia y en el que más de, o por lo menos alrededor de 280.000 estudiantes abandonaron las instituciones educativas. Pero desconocen eso, que estábamos en una problemática de pandemia, que había niños que ni siquiera podían atender una llamada telefónica porque no tenían acceso, ¿sí? Entonces no tenían acceso a la educación, pero además ignoran que una de las principales causas de la deserción escolar es la pobreza, porque son las dificultades económicas las que hacen que muchos jóvenes y que incluso niños y niñas se vean obligados a trabajar desde muy pequeñitos, y por eso pues dejen sus estudios o no tengan el tiempo suficiente para hacer sus compromisos en casa, sus tareas, o no tengan la suficiente energía para estudiar, ¿sí? Se han conocido casos de estudiantes que incluso contando con refrigerio o con comida caliente, que en las jornadas de mañana incluyen el desayuno y en las de la tarde incluyen el almuerzo, están desde las 3 de la mañana en Abastos cargando bultos para ayudar a su familia, para responder a las necesidades básicas de vivienda y alimentación. Y por lo menos después de haber vivido 4 horas bulteando, llegan a su jornada escolar. Entonces, digamos que qué desempeño académico se le puede exigir a un muchacho así, a un niño así, que tiene que trabajar desde las 3 de la mañana. Entonces, lo real aquí es que las familias proletarias reciben unos salarios de hambre, que a eso se suma la carestía de la vida, que a eso se suma que toca pagar impuestos, que toca pagar recibos de servicios públicos carísimos, y que todo eso influye en las familias de cada estudiante y por supuesto en el desempeño también de los estudiantes. Otro aspecto que los uribistas en cabeza de esta señora Paloma Valencia argumentan en su proyecto es que con este proyecto se va a luchar contra la tasa de repitencia escolar. Por supuesto, obviando que la repitencia estudiantil resulta de la interacción de varios factores que influyen en eso, factores de tipo económico, factores de tipo social e incluso factores de tipo académico, porque niños que no pudieron acceder por lo menos 2 años de pandemia a la educación tienen vacíos muy importantes que ahorita no pueden llenar y que ellos no los van a devolver de grado, porque eso le cuesta plata al Estado. Simplemente sigan para adelante como puedan. Entonces, todo eso influye en los factores de repitencia escolar y ellos no, en absoluto, lo tienen en cuenta, ¿sí?
Aquí hay tres comentarios que me gustaría leer a propósito pues de lo que está tratando la compañera Adela. Dice Dani Miguel Moreno: habría que ver los resultados de Colombia en las pruebas PISA, siempre en los últimos lugares. Dan Gross dice: ahora el uribismo le interesan los niños y jóvenes, cuando sus mismos seguidores se abudinearon el dinero de asegurar el internet de las instituciones públicas, algo necesario para mejorar la educación de los que tanto dicen ahora defender. Dice también Liliana Vega: el bienestar psicosocial de nuestros estudiantes es algo que nunca le ha importado ni le importará a la politiquería amañada. Sí, es verdad, ese comentario de Liliana Vega es muy importante. Nunca les ha importado ni les va a importar. O sea, siempre, de verdad, compas, hay que sospechar de la gente que nunca le interesa la niñez y que de buenas a primeras viene a estar muy preocupada por el acceso a la educación de la niñez. Y en las pruebas PISA, sí, claro, somos de los últimos países porque, como estaba diciendo, son pruebas estandarizadas que para nada tienen en cuenta el contexto ni el entorno inmediato de los estudiantes y de sus familias. Entonces, pues sin tener en cuenta eso, digamos que pretender estandarizar la mente de todos los niños y jóvenes en el mundo es algo muy complicado. Entonces les decía que bueno, que en ese asunto de la repitencia escolar intervienen varios factores, intervienen en el desempeño de los estudiantes, y un ejemplo de ello es pues la pobreza, como ya lo decía, que impide pues que muchos estudiantes cuenten con lo necesario para su desempeño escolar, libros, útiles escolares, incluso acceso a su colegio, transporte adecuado, etcétera, ¿sí? Otro asunto es que son hijos de obreros, de trabajadores, sometidos a largas y extenuantes jornadas de trabajo que no les dejan absolutamente energías para llegar, para ayudarles, para apoyarlos, para hacer un acompañamiento educativo en casa, ¿sí? Entonces, además de eso, pues que en las familias proletarias hay infinidad de dificultades para crear un ambiente propicio para el aprendizaje en la casa. Hay muchos de los estudiantes viven apenas en cuartos, toda la familia en un cuarto, no tienen ni siquiera una mesa para poder hacer una tarea, ¿sí? Y muchas veces también eso tiene que ver con los problemas de salud de los estudiantes o de sus acudientes, que también interfieren en la asistencia regular a la escuela, y que tiene que ver además con la problemática de la salud, y que además desconcentra a un estudiante en el aula si tiene a su mamá enferma, si tiene a un familiar con una enfermedad terminal. No es un asunto fácil de resolver en el aula. A eso se suma la falta de una nutrición adecuada, ¿no? Que eso también impacta de manera negativa en la salud física y cognitiva de los muchachos, de los estudiantes, niños y jóvenes. Y pues que la mayoría de las familias obreras no tienen acceso a implementos tecnológicos y mucho menos pues a redes. Si se vio eso en una ciudad como Bogotá, ¿sí? Pues imagínense ustedes eso en los campos y en las veredas. Es mucho más terrible. Entonces, bueno, este proyecto básicamente reduce el asunto de la calidad educativa, la deserción escolar y la repitencia a que la educación pública es pésima, es mala, y que por eso es que pasan estas cosas, y esa es una fórmula que les conviene mucho, o que hacen convenir mucho para quienes tienen la intención de entregar este derecho a los privados, a la empresa privada, y por ahí mismito pues acabar con las organizaciones de los trabajadores de la educación, ¿sí? Cuando en últimas, y si es tanto el interés del uribismo de ayudar a los pobres, pues entonces que la educación sea completamente pública y gratuita desde la primera infancia hasta la universidad, y que se invierta más bien en más infraestructura, en mejores equipos, en tecnología de punta, en un verdadero plan de alimentación escolar que atienda las necesidades de nutrición de la población escolar. Eso era lo que debería hacerse, en cambio estar proponiendo bonos para privatizar básicamente la educación. Entonces, no es una competencia entre instituciones lo que va a mejorar la calidad educativa, no es un bono para meter a los estudiantes en pequeños colegios lo que va a solucionar eso, porque no los van a meter en los colegios de estrato 10, ¿sí? Los van a meter en los garajes que existen en los barrios. Allí es donde se les va a dar el cupito a los niños, ¿sí? Y no estoy demeritando pues
que haya o no calidad educativa en esas instituciones, pero esa no es la solución. La solución a la problemática de la educación, como pretende hacerlo ver el uribismo con su proyecto, no es esa, ¿sí? O sino porque en 20 años de gobierno, cuando no les interesó invertir en vías de acceso para los estudiantes en el campo que caminan horas para llegar a su escuela, o que atraviesan ríos colgados de sogas y poleas que ponen en riesgo su vida. No, eso no les interesó. Definitivamente, de buenas intenciones está adornado el camino al infierno, y aquí lo que se necesita, y en parte serviría para garantizar que nuestros niños y jóvenes de verdad tengan procesos de formación de calidad, es que el pueblo trabajador, con la lucha directa y en las calles, conquiste esos derechos que siguen vigentes desde el estallido social. Conquisten un alza general de salarios, conquisten subsidio a los desempleados y subempleados, combatan la tercerización laboral, conquisten estabilidad laboral, ¿sí? Conquisten que se rebaje o se congele el precio de los servicios públicos, de la gasolina, que se condonen deudas a los campesinos, pobres y medios, bueno, que se dé, que realmente se mejoren las condiciones de las familias obreras. Eso sí ayudaría a mejorar la calidad educativa. Entonces los uribistas en últimas quieren pasar por alto la situación que la misma burguesía le crea a los proletarios, y además pretenden hacernos creer que todos los problemas educativos se van a transformar con la existencia de bonos escolares, y entonces que porque así existe en Chile, que porque así existe en Suecia, que porque así existe en otros lados. Entonces, bueno, estimados seguidores, lo que se ve, pues, que esta es una repetición de la historia de privatización, como lo hicieron con la salud. Ellos, para cerrar hospitales públicos, los desfinanciaron, ¿cierto? Garantizaron así que prestaran un mal servicio, y luego pusieron las EPS como las salvadoras. Y mire cómo estamos en este momento. Entonces, ojo, abramos los ojos, no nos dejemos engañar, ¿cierto? Hay que estar atentos, hay que estar dispuestos a luchar contra este tipo de propuestas muy maquilladas, muy bonitas y que parecen muy bien intencionadas, pero no, hay que desmenuzar y estudiar bien lo que proponen desde el Estado burgués, y lo que lo que proponen los que de buenas a primeras se preocupan por los más pobres y vulnerables, ¿no? No hay que tragar entero en ningún caso, compas. Siempre estar vigilantes para impedir que esos que ganan casi 40 millones de pesos al mes por ir a legislar en contra de la mayoría, que somos nosotros, o en el peor de los casos por ir a dormir plácidamente en el Congreso, sean quienes decidan y nos condenen con sus leyes disfrazadas. Y el magisterio colombiano, si hay aquí algún docente, debe también esforzarse por explicar en sus asambleas a los estudiantes, a los padres de familia, lo nefasto que es este proyecto, y ganarlos, luchar junto a ellos como un solo pueblo por una educación pública, por una educación de calidad, científica y al servicio del pueblo. Nos saludamos aquí a algunos compañeros que siguen conectados y escribiendo sus opiniones: a Elvia Hernández, a Rafael Hernando de Sintrametal Tuta, a Dani, que nos dice lo siguiente: los trabajadores debemos ir avanzando en la creación de espacios independientes y autónomos para nuestros hijos. La educación institucional es uno de los tanques del pensamiento del régimen económico y político. Eso se debe trabajar en los pliegos de peticiones ante las patronales, romper con el matrimonio siniestro entre la burocracia sindical y la educación privada. Daen Gross nos dice: las pruebas PISA miden, entre otras cosas, comprensión lectora para un país donde el salario no alcanza para lo mínimo, menos para adquirir literatura infantil o libros informativos cuyos precios son súper elevados. ¿Cómo el uribismo pretende mejorar en las PISA con bonos y no con garantizar bibliotecas públicas y personales para todos los niños y jóvenes en cualquier rincón de este país, o con alza de salarios? Francisco nos dice: me parece muy bueno el seguimiento que le están haciendo desde el portal Revolución Obrera al problema de la educación del pueblo, tanto a la reforma de la Ley 30 como a la reforma propuesta desde la mafia uribista. Recomiendo la lectura de los últimos artículos al respecto y pararle muchas bolas a las intervenciones que se han hecho en este programa. Muchas gracias a Dani, nos dice: excelente exposición. Y Enrique Vanegas nos dice:
Buenas noches, apreciados compañeros, espero se encuentren muy bien. Los estudiantes hijos de proletarios llegan a esos colegios, gimnasios, como la gente de bien los llaman, y universidades privadas. Son los que les hacen los trabajos para que esos futuros parásitos pasen el año o se gradúen. Tuve varios estudiantes que lograron una beca, se conseguían los recursos económicos haciéndoles los trabajos, pues solo nuestra clase está dispuesta al conocimiento y al desarrollo de la ciencia. Sin nuestros hijos, los hijos de los ricachones no terminarían sus estudios. Perfecto, bueno, después de esta exposición de Adela y cómo está esa situación pues en el terreno de educación, quiero darle paso pues al compañero José, que tiene también algo que mencionarnos respecto a otros asuntos pues del tema que estamos mencionando hoy. Bueno, ahí para mencionar brevemente que algo similar está pasando con la reforma pensional, aunque en el periodo legislativo pasado quedó aprobada en la Comisión Séptima del Senado, sigue para debates en la Cámara y plenaria del Senado, con las mismas objeciones esgrimidas por los fondos de pensiones desde el principio mismo a través de sus voceros en el Parlamento, que reclaman más consultas. Es decir, llevan meses discutiendo todas esas reformas. Y además de eso esgrimen todavía más, hay que consultar más, hay que llegar a consensos, hay que hacer el acuerdo nacional. De hecho, Santiago Montenegro, el jefe de Asofondos, es decir, el representante, porque ellos sí están muy bien organizados y unidos, de los dueños del capital parásito financiero, que son los dueños de los fondos de pensiones, sigue martillando con las mismas mentiras y con los mismos argumentos a favor de los fondos privados, de los capitalistas esos parásitos. Como la propiedad sobre el ahorro, dicen que es que entonces los trabajadores no son propietarios sobre el ahorro que hacen en sus fondos, que no van a tener libertad de elección, que se pierde la heredabilidad de los aportes, que no pueden pensionarse antes de la edad de jubilación, que es un golpe terrible al ahorro. Es decir, van a bregar tanto en el Parlamento como extraparlamentariamente, van a bregar a recortarle aún más a la tímida reforma, a la cual solo le queda como ventaja el fortalecimiento del fondo estatal y el recorte de las pensiones altas. No tiene más la reforma presentada por el gobierno. De hecho, la pensión es un ahorro que hacen los trabajadores de su salario y se lo están entregando a los capitalistas financieros para que ellos hagan los gigantescos negocios multimillonarios que hacen en distintas áreas de la economía, empezando por las inversiones en bonos de deuda pública, y llegan hasta la construcción de carreteras, incluso los puentes que se le han caído a Hambriento Angulo, por ejemplo, con los fondos, con el salario ahorrado de los trabajadores. Todo su reclamo es que dejarían de recibir los 18 billones de pesos anuales que les está entregando el Estado, y que ellos se les multiplican como por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, son billones lo que reciben, más de 300 tienen al momento, y sin embargo no están dispuestos a soltar semejante botín, y por eso se aferran y pelean y se agarran de patas y dientes en defensa de ese privilegio, y que es conseguido toda su fortuna, toda esa fortuna, la multiplicación de esa fortuna a cuenta del salario ahorrado por los trabajadores en 20 y pico de años de trabajo. Hemos sido engañados
Bueno, después de hacer esta revisión y estos comentarios sobre ese tema de las reformas y darnos cuenta de la manera como se está tramitando y cómo se han creado esas expectativas y cómo se creó esa ilusión en que a través de un gobierno reformista y con unos jefes pues de debate y presentadores de proyectos y sectores de izquierda en el gobierno, se iba a poder avanzar hacia mejorar las condiciones a través de la promulgación pues de este tipo de leyes, y ya llevamos pues más de un año, y la gente ya empieza a darse cuenta y empieza a mirar con mucha desconfianza ese camino. Pues también nos interesa recordar y volver pues a traer a nuestras mentes ese otro camino, que es el que siempre se ha defendido desde aquí, desde Vanguardia Obrera y desde toda la posición pues del movimiento comunista, en torno a que la única perspectiva y la única posibilidad que tiene el pueblo de lograr sus reivindicaciones y de sostenerlas también es con su lucha directa. Y por eso qué mejor ocasión ahorita que para recordar que el próximo 9 y 10 de septiembre tenemos algo que recordar y tenemos mucho que aprender y tenemos que mantenerlo en este ideario y aprender de esa experiencia, y por eso vamos pues aquí con la compañera Adela a conversar algo de lo que sucedió precisamente ese 9 y 10 de septiembre. Bueno, sí, ya es necesario y se acerca la fecha, ya casi 3 años de lo que sucedió aquel 9 y 10 de septiembre de 2020, y es necesario que de eso sigamos sacando las lecciones pertinentes para nuestras futuras luchas. Entonces voy a hacer un recorderis, digamos, muy rápido, y a mencionar, digamos, algunas de las lecciones, de los aprendizajes que nos dejó este combate, que también ha analizado y ha publicado el portal digital Revolución Obrera. Recordemos entonces que el 9 y 10 de septiembre de 2020, tanto en Bogotá como en Soacha, se presentaron pues varios sucesos que demostraron el odio profundo a la represión, el odio a las instituciones que por años han abusado de las masas desarmadas, que las han sometido, que las han torturado, que las han asesinado. Y pues hace casi 3 años, ese pueblo en Bogotá y en Soacha, sobre todo la juventud, se rebeló contra los CAI. ¿Sí? Y eso sucedió luego del asesinato de Javier Ordóñez por parte de la policías del CAI de Villaluz en Bogotá, ¿no? Esa fue la gota que rebosó la copa, ¿no? Luego de ya un acumulado de razones, de inconformidades, además contra el entonces régimen de uribista, ¿no? Y pues eso se materializó en la quema de 72 CAI. Recordemos, y creo que aquí muchos somos testigos de que esos CAI pues son antros donde se ejercen violaciones, torturas, donde se comercia droga, donde se ejerce corrupción en muchos aspectos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas noches del 9 y 10 de septiembre fueron noches de terror, infundieron pues terrorismo de Estado, fueron 14 personas asesinadas, 11 de ellas por causa del uso ilícito de fuerza por parte de agentes de la policía, a quienes, según el informe de la ONU, que salió despuesito, no se les ordenó con contundencia ni a nivel nacional ni distrital usar armas de fuego en contra de los manifestantes. Pero de lo que sí fuimos testigos fue que a los CAI llegaba gente civil armada a dispersar protestas y manifestaciones. Entonces, en efecto, fueron noches que demostraron lo que todos ya sabemos. Fue una demostración de lo que ya sabemos, y es que las fuerzas militares estatales cuentan con el apoyo de ejércitos paraestatales, que las fuerzas represivas además tienen agentes de civil armados, infiltrados, que van a reprimir a las masas luchadoras. Normal, eso ya lo sabemos, esa noche nos lo demostraron, y normal porque la clase que tenga el poder político lo va a defender siempre a sangre y fuego. Pero también fueron noches de demostración de fuerza, ¿no? De lucha del pueblo
bogotano y en Soacha también, de repudio a la brutalidad policial, de odio al podrido Estado burgués y a todas sus instituciones. Por eso, a 3 años de esos sucesos, es importante que resaltemos las enseñanzas que nos han dejado. Esto pues con el fin de generalizarlas para el combate por destruir el poder político de los explotadores y encaminarnos hacia la construcción de una sociedad distinta a este infierno que vivimos de explotación y de opresión. Entonces, algunas de estas lecciones las podemos resumir así, ustedes las pueden acceder, como les digo, en el portal digital Revolución Obrera, más explicaditas, más desmenuzaditas. Hoy simplemente las vamos a mencionar porque estamos recordando esta importante fecha. La primera lección fundamental fue que las masas se atrevieron a lanzarse a una acción de ofensiva, ¿sí? En general siempre ha sido a la defensiva, a resistir el ataque del ESMAD, a resistir el ataque de la policía, a resistir el ataque de las fuerzas represivas. Pero el 9 y 10 de septiembre fue una acción de ofensiva y eso le dio una nueva cualidad al movimiento. Eso demuestra prácticamente que sí se pueden derrotar las fuerzas asesinas del Estado. Lección súper importante. La segunda lección es que se puso de manifiesto la necesidad de preparar las fuerzas populares para el combate, ¿sí? Fue claro que las fuerzas militares iban a disparar contra el pueblo desarmado sin ningún titubeo, sin ninguna contemplación, frente a cualquier acción ofensiva. Eso ya lo tenemos claro. Y eso requiere de la acción organizada del pueblo, o sea, hay que pensarse y empezar a constituir y generalizar grupos de choque que enfrenten al ESMAD y también a la fuerza disponible de la policía, pero además que esto sirva para empezar a construir la guardia o la milicia popular, que en momentos como esos, como los del 9 y 10 de septiembre de 2020, se propongan acciones militares de ofensiva contra las fuerzas reaccionarias, ¿no? Donde incluso se piense en desarmar al enemigo, bueno, y se encarguen de aquellos que están disparando contra las masas. Una tercera lección, que también es muy importante, es la relación que debe existir entre los combates a las fuerzas represivas y la movilización de los trabajadores en general y del pueblo en general, ¿no? No debe olvidarse que de todos modos las acciones militares, para que sean aún más decisivas, deben estar respaldadas por la huelga, por el paro, ¿sí? Una cosa es unas fuerzas represivas encargándose de acciones militares únicamente, y otra cosa es que van a enfrentarse al levantamiento general de todo el pueblo. Entonces esa relación es muy importante. Una cuarta lección tiene que ver con la composición de las fuerzas militares y cómo concebimos eso, ¿no? La necesidad también de descomponerlas. La mayoría de quienes componen las fuerzas militares enemigas son hijos del pueblo que por X o Y razón están al servicio de sus propios verdugos y también actúan como verdugos y también actúan incluso como asesinos de sus hermanos. Esos son los enemigos que son más visibles y que son más odiados porque básicamente se convierten en perros amaestrados encargados de aplastar al pueblo de manera directa. Pero también no dejan de ser los hijos de las masas populares, ¿no? Eso requiere entonces acciones de mucha propaganda, de mucha agitación entre sus filas, siendo necesario también desmoralizarlos y atraer la fuerza que sea susceptible de atraer. Seguramente no todos, pero hay fuerza susceptible de atraer hacia nuestros intereses. Y una quinta lección fundamental destaca la importancia estratégica y táctica que tiene la capital como tal, que tiene Bogotá para la revolución en Colombia. Esas acciones ofensivas en la capital se extendieron de inmediato a las principales ciudades y también a ciudades intermedias y pequeñas en pocas horas. Recordemos que cuando sucedió el Bogotazo pasó algo parecido. Entonces la capital tiene una importancia táctica y estrategia que hay que tener en cuenta porque incide en general en las luchas de todo el país. Básicamente son lecciones que quisimos recordar y que queremos que se tengan en cuenta, porque recordemos que sigue vigente una tendencia hacia un nuevo estallido social, así estemos en un momento de adormecimiento, de reflujo, pero es una tendencia que se mantiene y todo esto debemos tenerlo muy en cuenta. De todas las
las madres que sentimos el dolor de la pérdida de nuestros jóvenes, quiero pedir que no siga más derramamiento de sangre para nuestros jóvenes, que no hayan más caídos y que, por el contrario, les demos la oportunidad a los jóvenes de ser levantados con muchas oportunidades. Gracias. Bueno, acabamos de escuchar pues la intervención de la mamá de Diego Felipe Becerra en el acto pues que recientemente realizó el presidente Gustavo Petro, un acto que llamaron de reparación y no repetición por el asesinato de Diego Felipe Becerra, un joven grafitero en Bogotá, el 19 de agosto del 2011, y por el cual fue condenado el policía Wilmer Antonio Alarcón Vargas, quien le disparó por la espalda, y los bandidos, él junto con sus compinches y la complicidad de altos mandos de la policía, montaron una escena para incriminar al joven artista de 16 años como un delincuente peligroso dado de baja en un enfrentamiento con la policía. La verdad salió a flote y hoy recientemente pues hacen ese acto, pero no es el único. El 23 de noviembre, bien por estos días, pues a propósito del 23 de noviembre del 2019, cuando dispararon sobre Dylan Cruz y fue hospitalizado pues por una herida causada por un arma supuestamente no letal de las que utiliza el escuadrón asesino, el SMAT. El muchacho murió el 25 de noviembre y según los hallazgos de necropsia de esos días afirmaron que su muerte era secundaria al trauma cráneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel del encéfalo, según las declaraciones de la directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia Adriana García, en ese momento. El asesino de Dylan, el capitán del SMAT Manuel Cubillo Rodríguez, fue defendido con el argumento de que se trató de un hecho involuntario. Sin embargo, en estos días también, un estudio del Instituto Británico Forensic Architecture, experto en la reconstrucción de este tipo de casos, es decir, de la arquitectura forense, dijeron lo siguiente: Cubillo siguió el movimiento de Dylan antes de disparar. Es decir, el capitán Manuel Cubillos disparó a matar. No fue un accidente u homicidio casual. Y es que este señor Cubillos incluso en su declaración decía que no, que pues él simplemente apuntó el arma hacia la 19, hacia la 19,4, que creo que fue. Y pues lamentablemente en un movimiento inesperado de Dylan se atravesó. Pero acá, y esto lo firma la doctora Hannah Martin, que es PhD en investigación arquitectónica, y tuvieron en cuenta como 200, bueno, un poco de puntos, todo eso fue una reconstrucción en 3D muy importante, incluso hoy en el caso Coronel lo expusieron, y dice, o sea, y es digamos contundente en afirmar, no, él siguió con la mira a Dylan y le disparó. No fue que es que lo dirigió a un lado ni al otro, no, lo siguió con la mira y le disparó. Y la fiscalía obviamente estaba más tirada a la versión de Cubillos, ¿no? Y lo mismo acaba pues de la compañera Adela de hablar de lo ocurrido va a ser 2 años este fin de semana, cuando asesinaron a Ordóñez. Lo molieron pues a golpes y a punta de taser en el CAI de Villaluz en Bogotá. Bueno, disculpas por esa falla técnica. Decía que, como decía la compañera Adela,
El caso de Ordóñez en septiembre del 2020 fue lo que desbordó la copa. La gente nuevamente, pues las disculpas. Pero decía, pues el asunto es de que desde esa época se ha planteado la necesidad de desmantelar el escuadrón asesino del ESMAD y desmontar todos los destacamentos militares oficiales involucrados en crímenes contra el pueblo. Una reivindicación refrendada en el estallido social de 2021 ante la acción criminal de las fuerzas oficiales, que no solo actuaron, sino que protegieron a los grupos paramilitares, es decir, a la gente de bien, que también disparó contra los manifestantes, asesinando muchos compañeros, como Lucas Villa en Pereira, muchos más en Cali, e hiriendo a otra gran cantidad de manifestantes, especialmente en Cali. Ahora bien, ya los compañeros han planteado que, y se ve claramente, si seguir confiando en que los debates en el Congreso se van a resolver y se van a tramitar las reformas en beneficio del pueblo. Y es un hecho que los trabajadores no podemos esperanzarnos en que en el Parlamento vayan a ser aprobadas las reformas que corresponden, entre otras, a las exigencias levantadas en el paro del 2019 y el estallido social del 2021 y prometidas por el presidente Gustavo Petro en campaña y que no han sido resueltas. Caso de la salud universal y de calidad para el pueblo. Caso del empleo, subsidio a los desempleados, derecho al trabajo digno y libertad de asociación y de huelga, empezando pues por acabar con la tercerización laboral, pensión digna y protección real para los trabajadores de la tercera edad, educación universal, científica, pública y gratuita, vivienda digna y de calidad para el pueblo, restitución real de las tierras despojadas a los campesinos, reparación a las víctimas de la guerra y condonación de las deudas de los campesinos pobres y medios. Y en el otro terreno, no más criminalización de la protesta social, la persecución, el asesinato y desaparición de dirigentes y activistas sociales, la liberación de los prisioneros del estallido social y el desmonte del ESMAD y del paramilitarismo. Estas reivindicaciones fue lo que planteó Petro en campaña que iba a resolver, y en eso consistió incluso su programa del cambio, y por eso conquistó una gran parte de los rebeldes del estallido social. Y no podemos ser ciegos ante las maniobras de los explotadores para burlar esas exigencias del pueblo, y que incluso el propio presidente Petro reconoce que los de arriba no quieren aflojar y que él no tiene el poder, y por eso ha llamado al pueblo a salir a la calle. Los trabajadores, por consiguiente, no deben permitir que los de arriba se sigan burlando de él, mientras la situación sigue agravándose, porque eso es lo peor. Incluso nuestros hijos siguen en las cárceles a pesar de que prometió la liberación de los mismos. Y por consiguiente nos toca a los obreros revolucionarios, a los comunistas, a los dirigentes obreros, campesinos y populares tomar la iniciativa para forjar la unidad de todo el pueblo trabajador en torno a sus verdaderos objetivos y reivindicaciones, por encima de diferencias secundarias. En los días de hoy no podemos dejarnos dividir por los politiqueros en campaña que otra vez vuelven a prometer el oro y el moro, ni confiar en que los problemas los van a resolver los lagartos en el Parlamento. Debe proponerse la movilización de todos los trabajadores, por empresa, por barrio, vereda, zona, municipio, departamento, para concretar la organización del pueblo
en las asambleas populares de abajo hacia arriba hasta realizar una asamblea nacional popular. Es decir, el levantamiento no conquistó las reivindicaciones porque no teníamos ni la suficiente conciencia ni la suficiente organización, y es el momento de elevar la conciencia y de organizarnos. Y toca movilizarse, no para desfilar en respaldo a los parlanchines en el Congreso, sino para luchar en las calles mediante las manifestaciones, los plantones, los bloqueos, como ya lo está haciendo parte de las masas, e incluso recurriendo nuevamente al paro nacional. Ese es el camino, compañeros, no existe de otra, porque incluso así el presidente tenga muy buenas intenciones, los de arriba no lo van a dejar. Eso es lo que yo tendría pues que decir respecto a esto. Y finalmente quisiera, compañeros, para no alargar más este programa, invitarlos al evento de lanzamiento del libro del compañero Jaime Rangel, Marxismo, Leninismo, Maoísmo, Ciencia de la Revolución Proletaria. Se va a realizar el sábado a las 3:30 de la tarde en el Teatro de Sintra Teléfonos, en la carrera octava con calle 20, en Bogotá. Pero a la vez quisiera invitarlos a adquirir el periódico Revolución Obrera 507 impreso. Es muy importante tanto que asistamos a ese evento para recordar a uno de los grandes dirigentes del movimiento obrero colombiano, como fue el compañero Jaime Rangel, y a la vez hacerse al periódico, que son herramientas para seguir elevando la conciencia de los trabajadores y contribuyendo a su organización y a su lucha contra sus enemigos sempiternos. Perfecto, sí, además de eso, para obviamente pues la invitación es para que todos los que se encuentren en la ciudad de Bogotá o cercanos a Bogotá asistan a este importante evento de lanzamiento de esta segunda edición, y para los que estén en otras ciudades y no se puedan trasladar, o compañeros pues de otros países, se va a transmitir el evento y ya les llegará el enlace. Entonces los esperamos en ese evento el 9 a las 3:30 ahí en Sintra Teléfonos, y los saludamos pues y agradecemos toda su participación en el chat, y prontamente pues les estaremos informando de nuestra próxima emisión de su programa Vanguardia Obrera. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias a los compañeros de mesa y a los compañeros del equipo técnico. Muy buenas noches y muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Buenas noches a todos nuestros seguidores, no olviden seguirnos en todas nuestras redes.